Lo imposible es la sorprendente pero verdadera, trágica historia de una familia española que sobrevivió al tsunami en Tailandia, ¿no? 2004, y se ha convertido de hecho en la película más taquillera del cine español en el 2012. Hablamos con el periodista y teólogo José de Segovia. Hola José y bienvenido. Encantado. José, escribes en tu blog en Protestante Digital que la sensación de pérdida que logra transmitir esta historia muestra cómo todo lo que tienes te puede ser arrebatado cuando menos lo esperas. ¿Por qué la fascinación del ser humano por estas historias de pérdida absoluta? Yo creo que el gran impacto de esta película, y como su director ha mostrado, es revelar esa frágil condición del ser humano que hace que se confíe realmente en lo que tiene. Dice J, como le llaman popularmente, o por lo menos sus amigos y conocidos a Bayona, que de lo que habla el imposible es del final de un mundo, ¿no? Nuestro mundo, ese mundo en el que pensamos que la vida es segura, que somos inmortales, que las cosas materiales nos van a prolongar la satisfacción para siempre, y viene un golpe como este de repente, ¿no? Y te das cuenta que no tienes control, ¿no? Que verdaderamente se nos escapa, ¿no? Hay algo inasible en la vida misma, ¿no? Que viene del hecho de que somos criaturas, ¿no? Y no el creador. Y por lo tanto no podemos disponer de nuestra propia vida. Y esto lo logra transmitir con una fuerza emocional extraordinaria esta historia. Leía a Bollero en el País, y él hablaba de que esta película no tiene nada que envidiar en temas técnicos, ¿verdad? En una película espectacular a las películas de Hollywood. Lo imposible, José, es algo más que esas películas de tragedias llenas de imágenes de las que se hablaba Bollero, espectaculares, impactantes, una detrás de otra, pero con poco contenido más allá del espectáculo dantesco. Yo creo que esto es lo sorprendente y el prejuicio que tiene que superar el espectador que no ha querido verla todavía por esto. Porque lo que se imagina es una película de desastres al estilo años 70, ¿no? En ese sentido, no tiene nada que ver con este género de catástrofes, ¿no? Que tiene efectivamente un servicio siempre a lo que es este tipo de historias marcadas por los efectos especiales. Luego tampoco desarrolla, como en las películas de desastres, una multiplicidad de historias, ¿no? Y de personajes que se entrelazan. Aquí lo que vemos es una sola familia, ¿no? Que como se disgrega, ¿no? Y finalmente se reencuentra. Entonces, aunque sabemos el final, obviamente, es uno de los pocos casos en el cine en el cual a nadie le pisan el conclusión, porque sabemos que es una familia real que vive ahora, ¿no? Sin embargo, en todo momento logra mantener curiosamente el suspense. ¿Y cómo lo hace? Yo creo que básicamente por la fuerza emocional de la historia, ¿no? Creo que se trata más bien de afectos especiales más que de efectos especiales, ¿no? Porque realmente son contados, es un tiempo muy concreto, el propio del tsunami, y realmente se hace con una contención considerable, ¿no? En ese sentido, que nadie espera aquí encontrar la típica historia que no se puede entender porque está todo lleno de efectos, ¿no? Y de todo tipo de cosas espectaculares, ¿no? Pero sin ningún tipo ni de lógica, ¿no? Ni de realmente historia, ¿no? Aquí es una historia muy sencilla, muy bien narrada y desarrollada, pero sobre todo la gran clave de lo imposible es que la fuerza está en su elemento emocional, ¿no? Le gusta mucho citar a Bayona, ¿no? El caso de Kubrick, ¿no? Y una exposición que vio y lo que les sacó de intención, ¿no? De cómo lo que se buscaba en el cine sobre todo es esa emoción, ¿no? Que si la hay tienes realmente la fuerza que se puede transmitir en la pantalla, y si no está ausente, y no hay duda que lo imposible lo tiene, ¿no? Y mucha. En momentos de tensión y adversidad, inevitablemente pensamos en Dios, si Él existe. ¿Por qué ocurren estas cosas? Esta es la pregunta que, si bien no hace específicamente la película, uno se queda, y que sugiere para mí, por las dos imágenes poderosas que se te quedan de esta historia. Hay dos escenas realmente claves en el principio y el final de la película, que es esta visión desde arriba que se da a lo largo ya de todo el desarrollo, ¿no? En muchos momentos la cámara sube al aire, pero el avión con el que se abre la película y se cierra, ¿no? Te coloca en una perspectiva, digamos, de ojo divino, ¿no?
O sea, esto se ve desde arriba, ¿no? Entonces, claro, el ver la tragedia que ocurre ahí abajo, ¿no? Inevitablemente, al distanciarse de ella, al subirse por encima, elevarse, surge la pregunta si hay alguien por encima, ¿no? Si realmente, cómo se ve esto, ¿no? Por la visión de un Dios que tuviera control de todas las cosas, ¿no? En ese sentido, yo creo que es la pregunta más natural que toda persona se hace, incluso no creyente. Yo creo que, como os he dicho muchas veces, este es el talón de Aquiles del cristianismo. O sea, no hay una pregunta más difícil de contestar que esta, ¿no? Porque, claro, las típicas formas de responder que muchos cristianos tienen son bastante simplistas, ¿no? O sea, decir que los problemas que se producen con un desastre como este tiene que ver con irresponsabilidad humana, ¿no? Con falta de previsión por parte de los que lo hacen, etcétera. Eso no, digamos, medias verdades, ¿no? Sino que son elementos que no son respuestas a la cuestión fundamental, ¿no? Por supuesto que estos países no hay corrupción y podría haber otro tipo de previsiones, que las construcciones podrían ser diferentes, bueno, este tipo de argumentaciones. Pero finalmente son desastres que llamamos naturales, aunque en realidad son lo más antinatural. Pero lo que la Biblia nos presenta es que lo que llamamos antinatural es lo natural tras la caída, ¿no? O sea, este mundo que ha sido hecho perfecto y bueno ya no es el mejor de los mundos posibles, es un mundo roto. Entonces, por lo tanto, lo que llamamos natural es lo más antinatural que existe. El hecho de que haya un cierto sentido de orden, de armonía, ¿no? Realmente que muchas veces no puede experimentar cierta seguridad, ¿no? Es, a la luz de la palabra de Dios, obra de la providencia. Es una cosa que Dios mismo no produce, trayendo en este mundo realmente de caos, ¿no? Una medida de orden, ¿no? Y de armonía que no está en un mundo roto, ¿no? En ese sentido, vemos que hay que dar la vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto, no? Lo sorprendente, ¿no? Es que en un mundo como el nuestro, ¿no? No veamos más desastres como el que aquí aparece, ¿no? Porque las cosas no son como debieran ser, ¿no? Pero finalmente es un tema también para el que no tenemos respuesta, ¿no? No tenemos explicación y no tenemos que tampoco sentir el menor complejo en confesarlo, ¿no? En reconocerlo, ¿no? Que no podemos ir más allá de la cruz de ese Dios que nos muestra que se identifica con el ser humano, con esa creación que le ha dado la espalda y asume su propio dolor, ¿no? Su propia miseria, ¿no? Y en ese sentido vemos que la respuesta cristiana es que Dios, lejos de ser indiferente, ¿no? Ha sufrido, literalmente, ¿no? En la persona de su Hijo Jesucristo, ¿no? Por esta creación que gime, ¿no? Y ese es el mensaje cristiano, ¿no? Que si bien no tenemos respuestas o argumentos racionales que presentar ante esta pregunta, sí podemos decir que desde luego lo que no tiene sentido es decir que Dios es indiferente ante la cruz del Señor Jesucristo. Uh-huh. En estas catástrofes, como cuando los asteroides, por ejemplo, se acercan a la Tierra, siempre se piensa en el apocalipsis, incluso las personas menos religiosas lo hacen. ¿Podemos decir que hay un final anunciado e imposible para la raza humana? Yo creo que hay dos cosas fundamentalmente que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de desastres, ¿no? Primero, que estamos ante los efectos, como hemos dicho, generales de la caída, de un mundo roto que no vive en armonía. En ese sentido, la creación, vemos que se sale totalmente de nuestras expectativas en movimientos como este, ¿no? Y cuando Jesús pregunta él mismo, ¿no? a aquellos que le escuchan en el Evangelio, ¿no? ¿Por qué una torre ha caído, ¿no? Y ha matado a unas decenas de personas, ¿no? Jesús mismo es el que pregunta, ¿pensáis que son más culpables estos, ¿no? que otras personas, ¿no? Y la respuesta de Jesús no puede ser más contundente, no. Porque no podemos decir que cuando hay un desastre en Haití, por ejemplo, pues es porque allí se hace mucho vudú, mucha brujería, mucho ocultismo, ¿no? Y por eso esta gente es destruida, ¿no? Claro, esto es una barbaridad, ¿no? A la luz de la Escritura no podemos decir que quien sufre, ¿no? Las víctimas, los damnificados de este tipo de desastres sean peores que otros seres humanos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice. Jesús asegura que todo ser humano está igualmente, ¿no? bajo ese juicio de Dios. Y por eso es que a continuación dice, y vosotros mismos, ¿no?
si no os arrepentís, si no os volvéis a Dios, pereceréis, ¿no? Se anuncia un mensaje de juicio que es el que nos hace de una forma casi inconsciente pensar inevitablemente en ese fin y en ese apocalipsis con la amenaza, ¿no?, de lo que supone ese momento final de crisis y de juicio con el cual Jesús anuncia, ¿no?, el fin de la historia, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando tenemos un desastre, ¿no?, y hay una desgracia, es que inevitablemente pensamos, ¿no?, si esto tiene que ver, ¿no?, con lo malo que hemos hecho, ¿no? O sea, es como si nuestra conciencia moral tuviéramos inculcada, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que hay una amenaza siempre sobre nosotros que es resultado, ¿no?, de nuestro propio fracaso, de nuestra propia tragedia moral, ¿no? Y yo creo que no es casualidad, claro. O sea, Dios ha puesto en ese sentido tales situaciones, ¿no?, para que abramos los ojos a nuestra necesidad, ¿no?, a nuestra completa vulnerabilidad, ¿no?, pero también al hecho de que no podemos confiar en nosotros mismos, ¿no?, que necesitamos volver a Dios, ¿no?, y poner nuestra mira en Él, ¿no? Por eso es que Jesús en el Evangelio, cuando habla de las señales del fin, ¿no?, dice también que habrá terremotos, ¿no?, igual que habrá guerras, rumores de guerra, ¿no?, porque apuntan, señalan, dirigen a algo. No podemos decir que son fruto del azar, ¿no?, que no tienen simplemente ningún sentido, ¿no?, sino que forman parte de algo para lo cual nosotros no tenemos explicación, ¿no?, pero Dios sí que nos apunta y dirige algo con ello, ¿no?, y es al hecho de nuestro propio fin. De alguna manera, yo creo que todas estas historias de desastres, ¿no?, y sería también el gran mensaje incluso de este tipo de cine, ¿no?, nos lleva a pensar en nuestro propio gran desastre y catástrofe, ¿no?, que es la muerte personal, ¿no? Porque en definitiva de lo que hablan estas historias, nos hablan del hecho de que nosotros podemos morir, que en el momento más inesperado, más imprevisto, cuando menos uno cuenta con ello, te encuentras tu propio fin, ¿no? Entonces, cuando la gente piensa en el fin, ¿no?, están pensando también en primer lugar en su propio fin, en lo que eso significa, ¿no? Y de ahí la gran pregunta de muchas de estas historias, ¿no? ¿Qué harías tú si fuera este último día de tu vida? O sea, muchos de estos argumentos lo que nos plantean es cómo personas que no han dicho hasta ahora lo que deberían haber dicho, lo dicen, ¿no?, y expresan su amor a aquellos que quieren, ¿no?, se entregan y sirven a otros en una ofrenda y sacrificio realmente extraordinario. Lo que vemos en la película Lo Imposible. En Lo Imposible encontramos realmente unas muestras, diríamos, de altruismo, ¿no?, de generosidad por parte de personas que son víctimas, incomprensibles. ¿Por qué? Porque la conciencia, ¿no?, de su propio fin, realmente de que su vida se acaba, ¿no?, hace precisamente que surja incomprensiblemente esta especie de manifestaciones de valor, ¿no?, de coraje, de valentía insospechada, ¿no?, que uno no cuenta, ¿no? Porque cuando hay siempre una tragedia en algún sitio, hay gente que hace cosas realmente heroicas, ¿no? O sea, porque hay una conciencia de que tu vida tiene un fin, y esto te impulsa entonces precisamente a dejar de mirar a ti mismo, ¿no?, a no pensar por una vez en tu propia seguridad, ¿no?, y a poner en riesgo, ¿no?, en definitiva tu vida, a ofrecerte, a darte a los demás, ¿no?, lo que el propio Nuevo Testamento nos dice, ¿no?, que mayor amor hay, ¿no?, en dar la vida a tus amigos, ¿no? Pero aquí vemos incluso algo mayor, ¿no?, por desconocidos. Pues Cristo Jesús hace el mayor sacrificio y la ofrenda. Lo hace por sus enemigos, lo hace por aquellos que están en contra de él, ¿no?, que realmente le rechazan, ¿no?, y vemos que se oponen a él, ¿no? Entonces el mensaje de este tipo de historias nos muestra actos sacrificiales, ¿no?, que uno puede llegar a hacer, ¿no?, cuando sufre, pero el sufrimiento de Dios en Cristo Jesús nos muestra un sacrificio aún mayor, ¿no?, el de la entrega por aquellos precisamente que le rechazan, que le llevan a esa muerte, ese dolor, ¿no?, por el amor superior y supremo, que es en definitiva el único que nos salva. Por eso nos apunta a un reencuentro aún mayor que el de esta historia. Esta historia es la felicidad, el alivio, la alegría de una familia que se vuelve a reencontrar, ¿no? Pero lo que Jesús nos ofrece es algo más que un reencuentro con aquellos que queremos, ¿no? Nos habla de un reencuentro con nuestro propio Creador, ¿no?, con el Dios mismo
que da sentido a la vida, ¿no? Por medio de Jesús con la vida misma, ¿no? Es el descubrimiento de lo que es en definitiva ya no la existencia, ¿no? Sino la vida en abundancia, ¿no? Cuando Jesús dice que viene a darnos vida, ¿no? Y vida eterna, no está hablando de extensión simplemente, de duración, está hablando de lo que realmente es la vida, ¿no? Y en ese sentido, el gran reencuentro que nos ofrece la esperanza cristiana, ¿no? Es el reencuentro ya no con uno mismo solamente, ¿no? Sino el reencuentro con el sentido de la vida misma y la experiencia sobre todo, ¿no? La intensidad, ¿no? Lo que significa la realidad total e íntegra, ¿no? De lo que es vivir, ¿no? De un modo pleno, ¿no? La plenitud, ¿no? De esa vida en abundancia que solamente Jesús puede darnos. José, ¿algo más que quieras comentar? ¿Alguna otra cosa que quieras añadir para terminar? Yo creo que este tipo de historias nos hacen bien porque precisamente nos hacen pensar realmente qué sería, ¿no? De mi vida si hoy fuera el último día, ¿no? Una pregunta que, como muchas veces se ha dicho, deberíamos hacernos cada día, ¿no? Porque sin duda viviríamos de forma diferente, ¿no? Nos abriríamos a la realidad de lo transitorio y efímero que es esta existencia y que esto no puede ser realmente vida, ¿no? Hay una vida más allá, ¿no? Y lo que ahora experimentamos que da sentido, que realmente da valor a esta vida, no son más que destellos, ¿no? Son como señales que nos apuntan a esa vida última y verdadera que tiene en su sola plenitud por Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces esto es una historia de amor, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De amor a una familia, ¿no? Que por fin, ¿no? Una vez en Hollywood, ¿no? En vez de tratarse de otro tipo de amor romántico, ¿no? En esta historia española, ¿no? Se habla de algo tan importante para nosotros los hispanos, ¿no? Como es la familia, ¿no? Y yo creo que el Señor Jesús nos muestra un amor que va más allá de la familia, ¿no? Un amor que va más que el amor a tu padre, o a tu madre o a tus hermanos, ¿no? El amor que podemos descubrir en Cristo Jesús, ¿no? Y eso es para lo que necesitamos realmente la vida de Cristo, ¿no? Una experiencia de confianza de Dios, en Dios, con una vida que Él nos da totalmente, libremente, gratuitamente, pero que nadie nos puede quitar, ¿no? Es la única seguridad que tenemos, porque Jesús no da otra vida que sea eterna, ¿no? Y esa es la gran confianza que tenemos en la vida y en la muerte, ¿no? El hecho de que si tienes a Dios en Cristo Jesús, ¿no? No hay nada que temer, ¿no? Puedes incluso poner a riesgo tu propia vida, como hacen los personajes de esta historia, para ayudar a los demás, ¿no? Para incluso servir a otros. Desde luego que recomendamos a nuestros oyentes leer el artículo en tu blog, en Protestante Digital, que es muy, muy recomendable. José, muchas gracias. Encantado, otra vez. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Desde Protestante Digital les habló Daniel Oval. Les esperamos para nuestra nueva entrevista. Que Dios les bendiga. protestantedigital.com